Ahora mejor, ¿no? Perfecto. Bueno, pues nada, nos enfrentamos a la última mesa de las jornadas sobre turismo cultural y patrimonio. Yo soy Lucrecia Evia, la directora de la edición en Andalucía del diario .es, y me acompañan en la mesa Pablo Zuloaga, vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Te han tocado una buena ristra de competencias. Xavier Marcé, concejal de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona. María Richter, directora de la guía Repsol, y también nos va a acompañar online el vicepresidente y consejero de Turismo y Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Nos va a acompañar online porque también tenía una cita en el Parlamento. Hoy era día de pleno en muchas comunidades autónomas. Lo que pasa es que creo que tenía ahora mismo una llamada urgente, así que conectaremos con él después, ¿vale? Así que creo que sin más preámbulo podemos arrancar. Todo el planteamiento de estas jornadas es un poco las ganas que teníamos de volver después de la pandemia a viajar, ¿no? Ya lo comentaba Ignacio en la presentación, nos gusta viajar, movernos, cambiarnos de ubicación. Y la pandemia nos ha permitido cambiar ese punto de vista y mirar hacia adentro, hacia nuestro propio país. El turismo nacional ha sido, y yo creo que han coincidido todos los ponentes que han pasado por aquí, que el turismo nacional ha sido un motor durante todos estos 2 años de generación de riqueza, y los propios españoles hemos redescubierto nuestro país, ¿no? Lugares que quizás pues, no se nos había ocurrido, o siempre, bueno, pues teníamos muchas ganas de coger un avión, y al final uno siempre parece que aprecia menos lo que tiene cerca que lo que tiene lejos. A mí me interesaba, lo primero, que me hicierais una panorámica por si creéis que esta tendencia se ha mantenido. O sea, ahora que empezamos, y digo empezamos con muchas comillas, porque ya cada vez que empieza un año nos depara nuevas sorpresas, y conflictos y crisis, pero a pesar de todo el tema de la pandemia parece que va bajando. ¿Vosotros creéis que esta tendencia del turismo nacional que se ha abierto en estos 2 años de pandemia se va a mantener y se está manteniendo, o en cuanto nos abran los aeropuertos vamos a salir pitando a otros destinos más lejanos? ¿Se va a mantener ese equilibrio? Pablo, si quieres empezar tú. Bueno, yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de ofrecer una oferta turística segura, y creo que ahí los destinos de nuestro país han garantizado precisamente esa seguridad. Cantabria, bueno, pues por encima del resto, sin fijarnos en ninguno, ¿no? La verdad es que Marta, que ha estado en la mesa anterior, ha podido dar cuenta de los especiales veranos que hemos vivido en una circunstancia tan compleja como la gestión de la crisis sanitaria. Y es verdad que yo creo que muchos turistas nacionales han buscado precisamente comunidades que hayan reaccionado de forma consistente y solvente ante la crisis sanitaria. Cantabria lo ha hecho así, además diversificando su oferta, fijándose en un público muy familiar y ofertando también alojamientos pues muy adecuados a lo que el turismo nacional pide, ¿no? Esa calidez y ese contacto estrecho con la oferta turística. Creo además que esta crisis sanitaria nos tiene que hacer aprender y conseguir dar respuesta a los grandes debes del sector turístico, ¿no? Esa ansiada desestacionalización que nos permita alargar la temporada turística más allá de los meses de verano, o en Cantabria también en la época de invierno con la estación de esquí que explotamos. Por eso trabajamos en otros frentes, como puede ser el frente de la cultura y del patrimonio, con un público diferente, con una oferta diferente, y que precisamente busca no llegar a nuestras playas extraordinarias en los meses de verano, sino empaparse de la cultura y del patrimonio que tenemos en diferentes lugares, y evidentemente Cantabria, siendo, pues podríamos decir, ¿no?, la capital del primer arte, con ese Centro Nacional de Arte de Altamira, y con el impulso que estamos haciendo de otras ofertas turísticas culturales, pues precisamente obedece a esto, a buscar soluciones y respuestas a los problemas que el viejo modelo turístico venían dando. Muchas gracias, Pablo. Creo que ya tenemos a Juan Marín conectado. Vamos a incorporarlo a la mesa y le saludamos. Buenos días, vicepresidente. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me oye, Lucrecia? Perfectamente, demasiado incluso, creo. No. ¿Es mío? Yo creo que ahora sí. A ver si soy capaz de resolverlo. Le damos la bienvenida, Juan,
como estamos en familia, estábamos planteando y poniendo sobre la mesa que el turismo nacional ha salvado estos años de pandemia y nos planteábamos si en la comunidad autónoma andaluza se ha dado también esta circunstancia y si cree que esta tendencia, ¿no?, este nuevo atractivo que parece que tiene el turismo nacional para los nacionales, se va a mantener o sea, si hemos sabido generar ese atractivo como para que todos tengamos ganas de reconocer nuestro país, ¿no? Bueno, sí. Sí se ha consolidado. Nosotros en el año 2019, 6 de cada 10 turistas que recibía Andalucía eran nacionales y en este último año, los dos últimos años, especialmente el 21, que es el que podríamos hablar ya, que es el año de la recuperación del sector turístico, pues 8 de cada 10 turistas que hemos recibido han sido nacionales. Pero te voy a dar un dato todavía mucho más significativo para ver cómo se consolida precisamente esta tendencia, ¿no? Y son las reservas en vuelos para Andalucía para esta próxima Semana Santa, donde no solamente superamos un 6% las reservas de asientos en vuelo de 2019, es decir, estamos por encima del mejor año, repito, por encima del mejor año de la historia del turismo en Andalucía, sino que además esa tendencia sigue siendo la misma. Estamos entre 7 y 8 de media, 7,5 aproximadamente, de turistas nacionales que volarán desde distintos puntos de la geografía española a Andalucía. Es decir, creo que sin duda esos son datos muy significativos porque, entre otras muchas cosas, bueno, hemos sido capaces de poner en marcha, yo creo que una oferta turística mucho más cercana, con espacios abiertos, con la naturaleza, donde se valoran muchas otras cosas y donde, en este caso, en nuestra comunidad autónoma se ha garantizado la seguridad, que eso era fundamental para todo aquel que quiere viajar, para todo aquel que quiere pasar sus vacaciones, y hemos sido capaces también, ¿no?, de ir, bueno, renovando muchos de los destinos para atraer ese interés que hoy tiene el turista en muchos segmentos, muchos de ellos vinculados especialmente a la gastronomía, que ahora está creciendo de una forma espectacular y bueno, sobre todo pues a esa recuperación de nuestras fiestas, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, nuestra cultura, que está haciendo que afortunadamente Andalucía pues sea el principal destino turístico en este momento de este país. Así que esa tendencia se consolida. Y hablaremos también un poquito más adelante en esta mesa. Xavier, también me gustaría saber tu punto de vista. Bueno, yo tengo que contestar esa pregunta como observador externo, porque en realidad mi ocupación tiene que ver con un análisis bastante distinto, que es el hecho estrictamente urbano de una ciudad. Yo personalmente creo que el turismo nacional ha subido. Sería bueno que se consolidara, porque tengo la impresión de que un país como el nuestro debe ser capaz de explicarse mejor a sus propios ciudadanos, y eso es muy importante por muchas razones, no únicamente económicas y turísticas, sino eso nos llevaría a un debate mucho más intenso. Pero desde el punto de vista de una ciudad, el debate es otro. Y en el caso de Barcelona, además, específicamente otro, porque venimos de una tradición muy importante en turismo internacional y con una cierta necesidad de crecer en turismo nacional, que es históricamente. Y aquí es evidente que la idea de cultura es una idea absolutamente prioritaria para conseguirlo. Aunque cuando hablamos de cultura en un entorno urbano tampoco tiene la misma aceptación que cuando hablamos de cultura en un entorno más bien regional o en un contexto, digamos, más donde el patrimonio, los usos, las costumbres, la manera de entender, la manera de ser de una comunidad se convierte en una expresión cultural genérica en una ciudad, y eso es mucho más concreto, mucho más, digamos, tiene un perfil mucho más específico. Déjame que te diga, y avanzo un tema que quizás se puede desarrollar después, pero en una ciudad como Barcelona el patrimonio es una virtud y a la vez un accidente. El debate está justamente en cómo lograr sobreponerse
al efecto masificador del patrimonio, que es una variable fija, valga el oxímoron, en un espacio determinado, y crear nuevos contenidos capaces de generar un atractivo mayor para esa idea que todos queremos, que es un turismo aspiracional, ¿no? Es decir, una idea. Y aquí la redimensión del concepto de gastronomía o del concepto de participación en actividades de carácter musicales, festivales, hay una enorme, la ciencia, industria creativa, creatividad, diseño, moda, aparecen 50.000 elementos que, con independencia de que en una comunidad puedan ser muy difusos, en una ciudad se convierten en algo muy concreto, que tiene una especificidad muy clara, un aterrizaje temporal muy definido, con lo cual la dimensión de la gestión turística cambia de una manera bastante radical. Acabo diciendo que, para que veáis la dimensión de la tragedia, Barcelona tiene 50 millones de impactos turísticos al año. Cuando digo impactos turísticos me refiero a visitas día turísticas. Si eso lo llevamos a número de personas, evidentemente es mucho menos, ¿no? Pero estamos hablando de una dimensión astronómica, es decir, y eso hace que las reflexiones que tenga que hacer sean bastante distintas en términos urbanos que en términos comunitarios. Y hay tres elementos que obligan a repensar el turismo post-pandemia, que tienen que ver con tres cuestiones. Las denuncio rápido. Uno es el eje ecológico ODS, para entendernos, con todo lo que conlleva. Otro es el eje ciudadanía, que es otro concepto que a nosotros nos afecta de manera muy especial. Y el tercero es el eje económico, es decir, cómo se redistribuyen las rentas de la economía del visitante, ¿no? Y estos tres elementos, en una lógica urbana, hay que pensarlos de una manera distinta que en una lógica comunitaria. María. Bueno, yo creo que desde guía tenemos una visión un poquito más, digamos, global, no vamos a detenernos en un ámbito concreto. Vamos a ver, yo creo que hay algo que es fundamental y yo creo que el turismo ha cambiado. Yo creo que no vamos a encontrarnos un turista que incluso va a querer ser llamado viajero y no tanto turista, porque lo que va a hacer es huir de ese sobreturismo y formar parte de ese sobreturismo, ¿no? Fíjate, el New York Times publica todos los años un listado de 52 lugares que visitar, que en 2021 y 2020 fueron esos sitios bellos, ¿no?, que te ofrecían temas culturales, patrimonio y demás. En 2022 te dice que los 52 mejores lugares para cambiar el mundo. Fíjate el cambio de paradigma en el que estamos, ¿no? Estamos con sitios que queremos elegir también por una armonía con la naturaleza, con conceptos de sostenibilidad, con conceptos aparte en gastronomía, que es otro eje nuestro, de querer poder disfrutar del territorio, de tener kilómetros cero, de tener mucho respeto. Entonces, yo no sé hacia dónde va a ir, pero yo sí creo que estamos ya no solamente a nivel de ciudades y demás, sino ante un cambio de este paradigma, además de gente que cuando nos han encerrado, lo primero que hemos hecho, lo has dicho tú, quisimos ir a comer y quisimos viajar, ¿no? Y eso, la importancia que le ha dado a nivel mental a la gente, la importancia del mal que le da a nivel social, de relaciones, el tema de la gastronomía, el tema de poder desplazarte, creo que vamos a estar, y creo que desafortunadamente estamos ante un cambio de paradigma. Yo también lo creo, y bueno, como esta mesa tiene esta doble vertiente, ¿no?, la vertiente de ciudades y la vertiente cultural, que en el caso de Barcelona creo que convergen directamente, pero sí que me gustaría, se ha hablado mucho, y te vamos a poner una pequeña china en el zapato, Javier, se ha hablado mucho de Madrid, Barcelona, pero España tiene muchos núcleos urbanos, ¿no?, de muchas ciudades a las que quizás, mientras Barcelona está gestionando 50 millones de impactos diarios para que no haya una sobredosis de turismo en Barcelona, el resto de las ciudades en España están intentando atraer todos esos impactos, ¿no? Digamos que hay ahí un equilibrio. ¿Cuáles son los retos, que creo que son diferentes y puede ser muy interesante verlo, esos retos de las ciudades en España hoy, con esos elementos que ha aportado María, ¿no?, que ya todo esto que hemos aprendido en la pandemia, ya no podemos hacer el turismo igual, ya no podemos hacer una oferta, cualquier oferta, ya tenemos que ofrecer una serie de valores a los viajeros o a los turistas que visiten nuestras ciudades, Pablo. Bueno, yo creo que precisamente
precisamente hemos puesto el foco en lo que queremos cambiar de antes de la pandemia a lo que queremos que sea el turismo en nuestros territorios ahora. Es decir, yo admiro la potencialidad que tiene Barcelona, pero también me compadezco de los problemas que genera esa potencialidad. Y evidentemente no busco para Cantabria, o creo que no buscamos para Cantabria, ese turismo al que se ha llegado precisamente, bueno, pues por campañas o por circunstancias, ¿no? Cantabria ahora lo que busca precisamente es un turismo que sea mucho más sostenible. Creo que lo buscamos todos, ¿no? Algunos por obligación, porque han gozado de un turismo mucho mayor, y otros por necesidad de crecimiento económico, dando respuesta a algunos de los problemas que tenemos en los territorios. Aquí se ha hablado también de esa España vaciada, y en Cantabria, dentro del mapa que tenemos la gran ciudad de Santander, el entorno industrial de Torrelavega, y luego tenemos los valles, donde tenemos la necesidad de impulsar actividad económica. Y ahí hemos encontrado una llave. Hemos hablado antes del deporte, del turismo sostenible, del turismo de alta montaña, incluso Picos de Europa tiene una clave de turismo propia, pero hay un hilo conductor que es el patrimonio cultural y en esta materia concreta el arte rupestre. Cantabria atesora 10 patrimonios de la humanidad en arte rupestre. Uno de ellos es Altamira, por todos conocidos, y hay otros 6 que están abiertos al público, incluso con visitas guiadas. Lo que buscamos ahora es aprovechar el tirón que esto tiene, sumándonos a itinerarios rupestres que ya hay en Europa y que Cantabria está rentabilizando, impulsándoles también en España, sumando a Castilla y León primero, ahora hemos sumado también a Asturias y llegando incluso a asociarnos con Portugal. Tenemos un proyecto en marcha y lo conocen bien los compañeros del diario.es en Cantabria, que es la creación de una sede para el Museo de Arte Rupestre y Prehistoria de Cantabria, que es, bueno, pues la mayor muestra de arte mueble de la arqueología en nuestro país y probablemente del mundo, desde que se empezaran a investigar los yacimientos, en los cuales seguimos invirtiendo en Cantabria en mucha ciencia y en mucha investigación para darlo a conocer. Ahora tenemos un proyecto que, gracias al impulso que llega, ¿no?, de la financiación de los fondos europeos, también de la capacidad de inversión, y si evitamos que la crisis de los materiales provocada por la crisis derivada de la invasión y de la guerra en Ucrania pues pongan en peligro los proyectos, el objetivo del Gobierno de Cantabria es lanzar una licitación ya este año para construir ese museo que cambie el potencial turístico de la ciudad de Santander y de toda Cantabria, radiando al visitante no solo a la ciudad, sino a cada uno de los yacimientos que tenemos por diferentes lugares de nuestra tierra. Vosotros queréis sacar al turista de la ciudad. Queremos conseguir el doble objetivo, porque si alguien viene al museo a ver lo que hay en las cuevas de Cantabria, el paso siguiente es salir a las cuevas de Cantabria y a partir de ahí potenciar el comercio o potenciar la actividad hostelera fuera de la ciudad. Eso es algo que nos parece fundamental, porque de hecho, si este turismo tiene algo de sostenible, es que los yacimientos arqueológicos no están en entornos urbanos, están en entornos rurales que necesitan y que requieren de la sensibilidad institucional para potenciar algo que en otros lugares, y nos fijamos mucho en Francia, cómo ha potenciado ese turismo rupestre y generando gran capacidad de desarrollo económico en las regiones donde lo ha hecho. Nosotros lo estamos haciendo, los pasos les estamos dando y bueno, pues se sabe que contamos con la complicidad y con el apoyo del Ayuntamiento de Santander y si todo va como parece, en el pleno de este mes irá la concreción de equipamientos, que es un titular que tenéis, y podemos trabajar con ello para saber que en los meses de julio o junio estaremos licitando por fin esa obra. Juan, nos escuchas. Me gustaría saber cuáles son, bajo tu punto de vista, los retos de las ciudades en Andalucía, que tiene bastantes núcleos urbanos. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan ahora? Bueno, yo, si me permite, estaba escuchando muy atentamente a los compañeros de mesa y el turismo no es que haya cambiado a raíz del COVID, ya estaba cambiando. El turismo es algo que está en permanente transformación y los destinos turísticos se han tenido que ir adaptando a las demandas que tenían los viajeros, no al contrario. Y esto ha sucedido durante muchísimo tiempo. Ahora especialmente se ha acelerado y creo que hay algo fundamental a la hora de realmente definir cuáles son esos retos que tenemos los destinos, no ya las ciudades, sino los destinos turísticos en nuestro país. Yo creo que el primero es que realmente seamos capaces de aprovechar la inteligencia turística. Esa es la herramienta para gestionar la capacidad de las ciudades, de los destinos, conocer
la afluencia de visitantes e incluso sugerir espacios alternativos para el turista cuando vemos que algunos destinos en determinadas épocas pues pueden estar en teoría, digo en teoría porque todavía no se cumple, masificados, ¿no? Nos quejábamos mucho de la turistificación hasta hace poco, pero la hemos echado muy en falta a partir de que todo se separase. Yo creo que en este sentido, pues las agencias de viaje también tienen un papel muy importante a la hora de recomendar, sobre todo, y de asesorar al viajero cuáles son esos destinos, en qué época y realmente qué es lo que transmite más confianza y más seguridad en un momento como este, porque también estamos viendo como ya lo que prevalece a la hora de elegir el destino es lo que el turista, la sensación que el turista quiere descubrir, incluso ya superando el miedo a una pandemia del COVID, porque ahora mismo están todos los espacios abiertos. Podemos viajar a prácticamente a cualquier país de Europa, podemos viajar a cualquier país del mundo, salvo a la Europa del Este, como todos sabemos, por esta situación terrible que está sucediendo en este momento, pero nada te impide hoy viajar a Francia o a Londres o a cualquier otro lugar, y en cambio España sigue siendo el destino preferido, igual que Portugal, y más concretamente en el caso de Andalucía estamos liderando pernoctaciones, alojamientos y sobre todo llegadas de turistas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Yo creo que ahí la inteligencia turística debe ser precisamente lo que nos ayude a controlar esos aforos. Y hay herramientas, Nosotros en Andalucía ya hemos puesto herramientas a disposición de ayuntamientos como el de Málaga, Sevilla o Granada, que son quizás las 3 ciudades que más turistas internacionales recibe y también nacionales, y donde se producían estos fenómenos con una serie de herramientas que hemos puesto desde la Dirección General de Planificación y Calidad Turística para que, en este caso, tanto el viajero como los ayuntamientos puedan tomar decisiones a la hora de viajar. Yo creo que para eso están las nuevas tecnologías, para que seamos capaces de aprovecharla todo. Y ahí es donde fundamentalmente está el reto de que el turismo se convierta, en este caso, en una herramienta de creación de riqueza en nuestras ciudades, en nuestros territorios, y que tengamos siempre la permanente convicción de que está en continua evolución. Ahora la pandemia nos ha llevado más a los espacios abiertos, a los medios, a los parques naturales, a buscar esos tesoros que antes no descubríamos tanto, y antes pues nos íbamos más a Barcelona, a Madrid o a Sevilla o a Granada a visitar la Alhambra o a visitar la Sagrada Familia, pero evidentemente las tendencias cambian y ahí los flujos son importantes de gestionar. Y para eso hay herramientas a través de Big Data, Smart Data, y donde prácticamente todas las organizaciones que tenemos que ver, o instituciones con el sector turístico, pues manejamos de una forma muy habitual a la hora de hacer incluso las campañas de promoción, de marketing o nuestra participación en feria cuando queremos vender un destino turístico. Creo que Juan Marín ha puesto sobre la mesa un debate interesante, que es si las ciudades o los sitios turísticos tienen que adaptarse al viajero o el viajero a las ciudades. Y yo creo que aquí merece la pena poner sobre la mesa la palabra gentrificación, la palabra pisos turísticos, la palabra limitación o no, y ahí me interesa mucho el punto de vista de Xavier. A ver, una cuestión previa. Venga. Lo que a una ciudad como Barcelona interesa, y yo creo que es una reflexión que debería ser casi obligatoria en las grandes ciudades, es hablar menos de turismo y más de economía del visitante. Es un tema fundamental porque la semántica no es neutra y comporta otras cosas. ¿Qué quiere decir economía del visitante? Significa cómo yo utilizo ese enorme potencial que genera una ciudad global para mejorar atractivo para instalación de empresas, de startups, turismo de negocios, turismo de ferias, turismo de congresos, para desarrollar infraestructuras culturales, para mejorar la creatividad, para ser más competitivos en tangibles y en intangibles. Cuando utilizo el concepto de turismo, tiendo a reducir este potencial a un cortoplacismo extractivo, a veces un tanto limitador, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver un destino vacacional que un destino urbano, ya lo entiendo, pero en términos urbanos ese es un balance muy importante. Fíjate, por ejemplo, que cuando analizamos la realidad de una ciudad como Barcelona,
y en este caso digo Barcelona específicamente por su ubicación geográfica, debemos diferenciar claramente entre aquella gente que visita la ciudad o aquella gente que está en la costa y viene a pasar un día a la ciudad. Uno es un turista, para mí, claramente, el otro es un visitante con el cual debo establecer otro tipo de lenguaje, otro tipo de debate. Pero sobre lo que preguntas, yo no tengo ninguna duda, pero ninguna. Es el turista o el visitante el que debe adaptarse a lo que la ciudad quiere ser. Es que plantearlo al revés es el principio del desastre, es el principio de la turismofobia y es el principio además de una ruptura clarísima entre los intereses de aquel que administra un territorio y aquel que va a visitarlo. Claro, desde este punto de vista hay una expresión también muy interesante. Los que pensamos que las dinámicas culturales, y utilizo la palabra cultura en un sentido muy amplio, son esenciales para transformar el flujo de visitantes. Al final uno decide instalarse o ir a una ciudad por un conjunto de elementos que su sumatorio es esencialmente cultural. Los que pensamos eso nos damos cuenta de que es esencial que la persona que nos visite genere o tenga como un elemento básico en sus aspiraciones querer hacer aquello que hace el propio ciudadano. Uno se va a Nueva York y intenta descubrir, digo Nueva York porque el mundo anglosajón tiene esta especial capacidad para transformarse constantemente y descubre que hace 3 años tal barrio no existía y que ahora es una maravilla y va allí, porque van los neoyorquinos. Bien, la relación entre cómo creo tendencias locales, cómo el ciudadano administra su propia ciudad, cómo vive su cultura, es esencial para transformar las actitudes de la gente que nos visita. En este sentido, en realidad, cuando hablamos del sector turístico, deberíamos hablar únicamente de los hoteles. El resto es un sector circular en el que la realidad del contacto con la propia realidad de ciudadanos marca, en buena parte, cómo voy a comportarme delante del turismo. No hay un restaurante para turistas, o no debería haberlo, o hay pocos. Ya nos entendemos. En una ciudad, hablo en una ciudad, no, en Barcelona. No. Un restaurante en Barcelona y la prueba, o no existe o no debería existir un museo para turistas. Es una economía circular. En este sentido, la relación entre lo que hace el ciudadano y lo que hace el turista es esencial. He sido taxativo, es decir, el visitante debe entender que este destino, esta ciudad, está administrada por intereses locales, no por intereses foráneos. ¿Cómo lo ves tú, María? Bueno, a ver, yo en lo que respecta a nosotros, en lo que es gastronomía y demás, vamos a ver, mucha alta gastronomía, pero no solo en Barcelona, en toda España, que tiene además un ticket medio muy bajo comparado con sus vecinos, con sus países vecinos. Pues aproximadamente hay muchos que estaban en 80% de público internacional. Y era a ellos a quienes, a la hora de crear, a la hora de plantear un menú, a la hora incluso de tener un ticket, pues eran quien se pensaba, era su clientela. ¿Qué ha pasado con el COVID? Que de repente han tenido que hacer así y focalizarse en los locales, ¿no? Y en los locales, que además, fíjate, tienen algo muy bueno, se pueden convertir en clientes. No es gente que va a venir una vez y por ahí me aparece dentro de 3 años. Es gente que va a repetir, ¿vale? Entonces yo creo que eso, y estoy hablando de muy alta gastronomía, estamos hablando ya en unos niveles de 3 soles Repsol, con tickets medios de 200, 150 euros, ¿no? Entonces yo ahí discrepo con todo el pecoto. Es cierto en un restaurante de 3 estrellas Michelin situado en la costa, pero no es en Barcelona, porque Barcelona es extranjeros que están en empresas en Barcelona, que son en buena parte expatriados, startups importantes que tienen visitantes o inversores. Es decir, no es el perfil del turista en el sentido estricto de la palabra. Pero hay fíjate, muchos están en hoteles, Claro, por supuesto, pero hay una economía global en Barcelona, muy global, como en Madrid, que consume o que hace gasto en establecimientos de alto nivel, pero que no puedes asociar directamente, ni lo puedes administrar directamente como venga a Barcelona a estos restaurantes. Esto es una parte, pero no son 80%. ¿Del público de esos restaurantes? En Barcelona no. Extranjeros sí, pero no necesariamente turistas.
Seguro que Pablo también tiene un punto de vista al respecto. Claro. Bueno, es que son elementos de debate tan divergentes, ¿no? La situación de Barcelona como una urbe global a otros territorios que luchamos por generar una economía a través del turismo y en este caso a través de la diversificación de nuestra cultura o de dar a conocer nuestra cultura, que el punto de vista es completamente diferente, ¿no? Entiendo perfectamente la intervención de Xavier, y es que ellos tienen un problema de gestión de flujos de personas que llegan a la ciudad no con el objetivo último de ser viajeros, sino porque son viajeros por motivos de trabajo, por motivos de congresos, por motivos de tantas y tantas cosas. Evidentemente los territorios que no son Madrid y Barcelona, que también existen más allá de la M30, entre los cuales está Cantabria o también Andalucía, ¿no? Por supuesto, luchan por entrar en ese mercado ofreciendo cuestiones completamente diferentes a lo que ofrecen las grandes urbes o las urbes tradicionales, ¿no? Y son cuestiones que pueden llegar a hacernos debatir el hecho porque este foro se hace en Madrid y no se podría haber hecho en otra comunidad, como podría haber sido Cantabria, con lugares estupendos, donde estoy seguro que todos los que hubieran venido hubieran disfrutado más de la experiencia y no de la gentrificación de estar en la gran urbe, en el centro, con todo el problema de atasco y de polución que padecéis, ¿no? En cualquier caso, eso en Cantabria no pasa. Y ese es el elemento que nos tiene que hacer reflexionar de por qué los visitantes, a la hora de elegir, porque los que viajan por motivos laborales no eligen dónde van, estamos todos aquí hoy, pero los que viajan por el motivo de tener un momento de desconexión, un momento de disfrute familiar o de experiencias, pues normalmente lo que pretendemos los territorios periféricos es generar ese catálogo de experiencias que buscan las personas que pretenden salir de los grandes lugares. Cantabria es un lugar de acogida de mucha gente catalana, de mucha gente que viene del centro de España, de Madrid, y por supuesto de toda la zona de Castilla y León. Y ahí es donde trabajamos muchísimo con ellos, porque se genera un mercado y que tiene mucho que ver también con esta obsesión que tiene ahora mismo Cantabria por luchar por poner en valor el turismo cultural y el turismo del patrimonio, ¿no? Precisamente por diferenciarnos en un ambiente global donde el turismo deportivo lo ofrece Cantabria, pero también hemos escuchado que lo ofrece el País Vasco, lo ofrece Galicia, porque es la cornisa verde, donde las grandes playas para hacer surf están en la costa norte, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que compartir. En cambio, podemos ser impulsores de un turismo diferente, que además tiene ejemplos cuantificables, ¿no? Y lo vimos en la ciudad de Burgos con el Museo de la Evolución Humana. Supuso un cambio radical, como el yacimiento de Atapuerca generó una nueva economía a través de luego la concreción de un museo que ha sido dinamizador completamente de la ciudad y de buena parte de la provincia, porque pasa eso que os estoy pretendiendo explicar, que la gente que va a un museo va a ese yacimiento y en ese yacimiento recorre toda la provincia. En Cantabria lo que pretendemos precisamente es, dado que ya tenemos 10 patrimonios de la humanidad, que son cuevas y 6 de ellos son visitables, lo que queremos precisamente es que la gente tenga la experiencia completa de recorrerlas, de tener la oportunidad de inmiscuirse en todos los años de investigación que hay detrás de la gran postal que puede resultar Altamira, pero no de todo lo que hay antes del descubrimiento y después, ¿no? Entonces, esa economía de escala que hizo que Santillana del Mar cambiara completamente su perfil turístico, porque se abrió un museo nacional, que es el Museo Nacional de Altamira, donde se visita una cueva, una reproducción de la cueva original, es lo que se pretende no ya solo con Altamira, sino con esos 10 patrimonios dentro de ese itinerario europeo. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que se pone encima de la mesa es que hay una manera de complementarnos unos a otros, porque es evidente que el turismo de la ciudad condal, de Barcelona, pues está basado en muchas iniciativas económicas, y yo también veo que los viajeros teníamos que hablar de ellos más con esa perspectiva económica, no tanto turística, que está más absorbida por el consumo, sino por la experiencia y por la economía que nos permiten desarrollar los pueblos, las ciudades o incluso los territorios. Y vuelvo a poner el ejemplo de un segundo ejemplo. En Cantabria ya estamos levantando un museo en las faldas del Monte Castillo, donde tenemos 4 cuevas, Patrimonio de la Humanidad. Le abriremos el año que viene. Está en Puente Viesgo, una localidad que es la capital o de las cuales, de los valles pasiegos, que necesita la influencia de una infraestructura pública como es un museo como este para diversificar toda la cadena económica que viene después con la gastronomía, con la hostelería, con los usos y tradiciones de un espacio que es una postal que está viva, pero que su gente necesita vivir de esa postal con recursos sostenibles, y la cultura lo es. Venga, Juan, ya que habías puesto el tema sobre la mesa,
¿El viajero se adapta al destino o el destino se adapta al viajero? Yo, si me permite, voy a hacer un comentario. Decía Xavier Merced, el tema de los museos, ¿no? Hablaba de los museos y los restaurantes. Yo veo muy difícil que haya museos abiertos en grandes ciudades si no hay turismo. Complicadísimo. Y cuando hablamos de turismo, él hablaba, hacía referencia a mucha gente que viene a trabajar. Claro, es que el turismo MAIS, el turismo de congreso, precisamente es uno de los grandes atractivos. Pero yo creo que no hay posibilidades de que haya museos sin turistas, porque el turismo es algo totalmente transversal. Y evidentemente sería muy difícil justificarlo cuando tenemos, por ejemplo, en Barcelona, un atractivo tan potente en el sector turístico como es la Sagrada Familia, que recibe 4,5 millones de visitantes al año. Es decir, eso no podemos olvidarlo, eso genera una economía importantísima y además, en este caso, pues nos lleva también a la pregunta que tú realizabas. Yo creo que no hay que confundir los dos términos, la turistificación con lo que es la gentrificación. Son dos conceptos completamente distintos. Porque la gentrificación es sencillamente el cambio de unos residentes por otros en una zona de la ciudad. Y esto puede venir provocado, por ejemplo, por la construcción de una serie de edificios de oficinas. Sí, no solamente por el turismo. La turistificación son fechas muy concretas, espacios muy concretos, donde hay un atractivo turístico muy determinado y donde hay un número de alojamientos o viviendas turísticas que ha sido precisamente uno de los grandes problemas en estos últimos años, que evidentemente nos han llevado a algunas situaciones de incomodidad de los vecinos, etcétera, ¿no? Pero son dos conceptos completamente distintos. No va asociado al turismo, la gentrificación puede ir asociada a cualquier otro elemento que en un momento determinado haga que en una ciudad, en una zona determinada, pues haya un cambio de residentes por cualquier motivo, no solamente por el tema turístico, ¿no? Así que yo personalmente pienso que hay que hacer compatible, no puede ser de otra forma, la vida empresarial, social y sobre todo, en este caso, todo lo que aporta un sector turístico al mundo de la cultura, cada vez que tenemos conciertos, al mundo del arte, cada vez que hay una exposición o un museo. Mira Málaga. Málaga se ha convertido en la ciudad de los museos prácticamente, donde es uno de los atractivos más importantes que hoy tiene toda la Costa del Sol. Y ahí es donde realmente yo creo que el turismo hace una labor fundamental, esa labor de transversalidad a todos los sectores. Y como te decía antes, y está en permanente evolución. ¿Qué nos dice que dentro de 2 años, de 3 o de 4 no hemos cambiado nuevamente el modelo por cualquier otra circunstancia? Claro que está pasando. El turismo internacional en la Costa del Sol hoy no tiene nada que ver con el que era hace 2 años, ni con el que era hace 10. Y probablemente cambiará nuevamente. Así que hay que adaptarse a los cambios. Nada más, lo decía Darwin, no lo digo yo. Yo tampoco creo que la gentrificación tenga tan directa en el turismo. Hay otros efectos locales que la provocan de otra manera. Yo me refiero a otra cosa, es decir, ya he especificado antes que el análisis del turismo urbano tiene poco que ver con el turismo vacacional o incluso con el turismo en zonas con una densidad menor. Es un problema de modelos. Es evidente que uno puede hacer un museo pensado estrictamente para que venga gente de fuera y lo vea. Estandariza ciertas cosas. Yo soy de la opinión de que la vida cultural de la ciudad debe tener un proyecto asociado a la promoción de la creatividad local, de los artistas locales, de los enlaces, digamos, y de las sinergias que tengan que ver con los entramados culturales locales. Y creo que eso es perfectamente compatible con que tenga interés internacional. Claro que yo quiero que en cualquier institución local venga todo el mundo que venga a la ciudad lo quiera ver. Ahora, una cosa es tener un proyecto de franquicias. Mira, en Barcelona hemos vivido un debate muy interesante sobre el Hermitage, que ha sido, creo que, bastante conocido. Yo soy favorable a que el Hermitage esté en Barcelona, lo digo claramente. Pero no soy partidario de que el aterrizaje del Hermitage en Barcelona sea una franquicia no comprometida con la creatividad local.
ese debate es el que me interesa. Si analizamos el efecto Guggenheim en Bilbao, y los que, algunos si lo habéis vivido, recordaréis que cuando ese proyecto nació, ese proyecto fue polémico, generó una diversidad de opiniones brutal, anticuerpos por todas partes. Bien, el éxito del Guggenheim en Bilbao ha sido porque ha conseguido dos cosas. Evidentemente, ser un motor de transformación de la ciudad, porque lo ha sido, pero altas vinculaciones también con entramados creativos locales. No es un museo franquicia, no lo es ahora. No es un museo en el que tienen exposiciones, genera producción propia, tiene... Bien, ese es el efecto y es el debate que a mí me interesa. Yo personalmente no apuesto porque una ciudad como Barcelona se convierta en una ciudad de franquicias o una ciudad de tiendas franquicia o una ciudad de comercio clonificado, sino que tenga creatividad local. No apuesto para una ciudad que tenga restaurantes todos estandarizados de una franquicia inglesa o americana, sino que haya gastronomía local. Apuesto porque la cultura sea local, y cuando digo local quiero decir global también. A eso me refiero. Que nadie interprete en eso una visión, digamos, o que diga que no, que debe haber... creo que la apuesta de una política cultural, que es un elemento absolutamente asociado a una buena política turística, está pensada y debe preocuparse para que los mimbres de la producción, de la creatividad local, nazcan y fluyan con la máxima potencialidad posible. Pero hay un miedo generalizado, creo, cuando hablamos de turismo, a la masificación. Yo creo que en todas las mesas ha aparecido esa palabra, y aquí hablamos de turismo cultural y de turismo urbano, y existe ese incluso pánico, ¿no? Que en las ciudades se genere tanto atractivo turístico que al final resulten invivibles, y de ahí el debate de la turismofobia, etcétera. O incluso que en los restaurantes, pues aquello sea tan masivo que no se pueda entrar, y sea un efecto contrario. Yo me pregunto si las limitaciones funcionan. ¿Funcionan las limitaciones de los pisos turísticos? ¿Funcionan las limitaciones a los parques naturales? ¿No da coraje no poder ver Altamira porque no hay manera y tengo que ver una reproducción? Yo lo lanzo. ¿No? No da también pena o rabia. Digo, yo he ido a tal sitio y quería haber ido a tal restaurante y no he podido. ¿Por qué? Porque hay cientos de personas de cola. O es al revés, ¿no? Genera tanta expectación, hay tanta gente que quiere verlo que en el fondo me quedo con las ganas para la siguiente. María. Bueno, yo creo que es como, vamos a ver, estamos hablando de algo que sucede, ¿no? Entonces también hay que aceptar la realidad, y hay cosas como la gentrificación de muchos sitios que suceden. Yo vuelvo a insistir con este tema de que creo que estamos en lo que es el turismo, por lo menos que se está consultando en lo que es la guía Repsol y en los usuarios, que es donde se basa la guía, porque para contar las cosas, al contrario, porque en las ciudades lo que tenemos es que basarnos en el usuario, el lector, un poco lo que hacéis vosotros. Esto es un medio de comunicación y a él tenemos que encontrar sus intereses. ¿Cuáles están siendo esos intereses? Este viajero que está buscando una mirada diferente, que está buscando temas de sostenibilidad, de medio ambiente, que cuando consulta temas de patrimonio quiere un storytelling diferente. El monumento ha estado ahí un montón de tiempo, pero ¿qué le podemos contar diferente, ¿no? Yo creo que en ese sentido, fíjate, incluso hasta nosotros ya estamos hablando de una generación Z de cocineros y cocineras, de chavales muy jóvenes que se están volviendo a sus pueblos, que se están yendo a España vaciada a hacer proyectos gastronómicos y no tienen miedo. Eso es algo que en País Vasco se ve muchísimo, y van y reivindican sus costumbres, su tierra, sus productos, su artesanía. Entonces, yo quiero un poco abrir el foco, no solamente en ciudad, creo que también estamos incluso, insisto, ante ese cambio de qué está buscando la gente, qué buscamos a la hora de viajar. Y estamos buscando ampliar un poco más de las miras, ¿no? Pablo. Cuando hablamos de bienes de patrimonio, sí, creo que la palabra sostenibilidad no se nos tiene que ir de la cabeza en ningún momento, ¿no? Porque sí que es verdad que en Cantabria hay debates recurrentes sobre la necesidad o no de abrir Altamira. Creo que la responsabilidad de las personas que tenemos la posibilidad de gestionar el recurso, sabiendo que nuestra responsabilidad pasa porque permanezca y prevalezca, y que además le podamos dejar en mejores circunstancias que incluso que le encontráramos, pues en un yacimiento como este, que es patrimonio de la humanidad y que además requiere de conservación y de cuidado,
la solución es evidente. Si no hay Altamira, en Cantabria se cae algo y se cae en España. Por lo tanto, el hecho de hacer una reproducción, cuando hablábamos del modelo de Francia, del que os he hablado antes, en Cantabria tenemos una reproducción de la cueva de Altamira. En Francia van por la cuarta. Y incluso una de esas cuartas es itinerante y va por todo el mundo buscando enfocar al turismo internacional a esa zona muy concreta de Francia, que es la cueva de Lascaux. Ese es un trabajo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y yo creo que ese debate tiene que estar superado porque precisamente lo que busca la gente que viene a Cantabria es vivir la experiencia de estar en Cantabria, sabiendo que allí está Altamira, por qué se dio el primer arte en nuestra tierra y por qué ahora el gobierno, las instituciones fomentan esa línea de trabajo como una línea de economía sostenible, porque creo que en el mundo en el que vivimos y con la consecución de catástrofes que nos están tocando vivir, ¿no? Que parece que vivimos en una época histórica permanentemente, pues creo que el visitante, el turista, lo que busca precisamente es empaparse de cómo se cuidan las cosas y de cómo tenemos que construir ese futuro, ¿no? Y en eso está Cantabria. Juan, ¿funcionan las limitaciones? Yo creo que, mira, este debate es muy interesante porque además es que hay herramientas, tenemos herramientas de sobra hoy todos para saber cuántos viajeros van a llegar, en este caso a España, a Andalucía, en este año 2022. Sabemos además cuáles son habitualmente ya los destinos que están buscando y que han elegido. Y hay herramientas para controlar precisamente esos, digamos, esos aforos, ¿no? Esos flujos de viajeros por todo el territorio. Yo sé que en Andalucía este año vamos a llegar a los 28 millones de viajeros. Lo sé perfectamente. Y sé que vamos a tener un turismo internacional de determinados países que ya tenemos los datos que van a superar un 5% a los que llegaron en 2019. Sé los países de origen y sé lo que vienen buscando. Claro que hay herramientas, por supuesto que las hay, pero ¿por qué siempre ofrecemos los mismos destinos? Por eso yo antes hablaba que entre ellos todas las agencias de viajes, los turoperadores, las propias instituciones, cada vez que vamos a ferias, pues lógicamente tenemos que hacer una labor que creo que no se está coordinando y que no se está desarrollando como debiera. Y te pongo un ejemplo. Mira, Andalucía, fíjate lo fácil que es venir, por ejemplo, a la Alhambra. Hablamos de patrimonio, hablamos de cultura. Bueno, y las pinturas rupestres de Aldea Quemada, ¿quién las conoce? Pues cuando vamos a una feria internacional, lo fácil es vender la Alhambra. Pero en cambio hay otros destinos turísticos que evidentemente ofrecen y tienen un patrimonio espectacular, ¿no? Y además se encuentran en el medio natural. Igual que ocurre con muchos restaurantes. Escuchaba con mucha atención a María Richter y lleva toda la razón del mundo. Hay muchísimas estrellas Michelin y muchísimos chefs que están volviendo a nuestros pequeños pueblos porque realmente hay demanda y hay negocio. Y además se está haciendo una cocina espectacular. Yo creo que en este caso, pues en Andalucía especialmente, ha eclosionado, ¿no? Esa potencialidad gastronómica, afortunadamente. Para darte un dato, el 18% hoy de los turistas que vienen a Andalucía vienen, permíteme la expresión, por el estómago. Vienen por el estómago, vienen por el paladar. ¿Por qué? Porque vienen buscando experiencia, evidentemente. Y lo que es triste, Lucrecia, atendiendo a tu pregunta, es que un restaurante tenga que cerrar porque no hay clientes. Pero porque haya que esperar, pues lógicamente yo creo que eso es, al menos para mí como consejero de turismo en este momento, es lo deseable, ¿no? Porque hemos vivido una experiencia muy amarga. Pero aquí la apuesta por la excelencia es fundamental. La excelencia y sobre todo la diversidad y el control de los flujos de viajeros. Porque conocemos las épocas, en Semana Santa no sabemos que todo el mundo va a venir, la inmensa mayoría en Andalucía, a las grandes ciudades. Claro que lo sabemos. Pero tenemos una Semana Santa tan espectacular en todo el conjunto de Andalucía que a lo mejor a la hora de venderlas en las ferias internacionales o en las agencias, pues también se pueden recomendar otros destinos. Y ahí es donde yo creo que radica un poco el éxito o el fracaso, ¿no? De esa masificación que en determinadas épocas del año tenemos, ¿no? Pero yo apuesto por seguir, yo prefiero tener un lugar donde esperar 20 días para poder visitar que lógicamente tengamos que cerrar muchos espacios que desgraciadamente pues hemos visto como en esta pandemia se han tenido que cerrar.
Limitaciones funcionan y luego os lanzo la última pregunta y cerramos la mesa, si os parece. Funcionan y además hay que hacerlas, en el sentido de que hay elementos que hay que planificar, que hay que tecnificar, que hay que digitalizar. Las visitas a Altamira, por ejemplo, o a la Alhambra o a la Sagrada Familia. Aunque la Sagrada Familia tiene un problema especialmente complicado, y es que verla de dentro es administrable, pero verla por fuera es más difícil de administrar, ¿no? Porque es un espacio público. Pero en cualquier caso es evidente que eso ayuda a resolver algunos de los problemas que tenemos en masificación. También es cierto que la masificación está relacionada con mi capacidad de establecer imaginarios que compitan con aquello que son de corte más icónico, más patrimonial. Y tiene que ver también con una cuestión puramente técnica. ¿Dónde ubico los alojamientos? ¿Cuál es la duración promedio de la persona que viene? No es lo mismo una administración turística que busca la repetición que aquella que no la busca. Hay 50.000 elementos. También hay que tener en cuenta otra cosa. Una ciudad que tenga un planteamiento posicional en el mundo, muy relacionado al mundo de los negocios, de la economía, va a tener que dar unos servicios adecuados a ese tipo de realidad, que son distintos de aquellos que uno debe promocionar para que acaben siendo sostenibles por ellos mismos. A eso me refería antes cuando hablaba y tiene que ver con la semántica del propio concepto de turista, visitante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que las limitaciones sí son necesarias, porque al final es una manera de evitar justamente esa ecuación que antes tú planteabas. ¿Quién trabaja para quién, ¿no? ¿La ciudad es para aquella gente que nos visita, o el que nos visita vive la ciudad tal como yo la quiero, digamos, escribir, ¿no? Bueno, vamos a dar bienvenida a la ministra. Lanzo la bienvenida. Y os voy a lanzar la última pregunta, que me gustaría que versara sobre todo sobre el patrimonio histórico. Yo creo que no todos los españoles sabemos que España es el tercer país en patrimonio de la humanidad. Tenemos por delante a China, tenemos por delante a Italia, y ahí estamos nosotros, ¿no?, para que valoremos toda la riqueza que tenemos en nuestro país. Pero yo me pregunto, uno, si se invierte lo suficiente en conservar el patrimonio. Y una segunda pregunta, si a veces ese monumento icónico, véase, por ejemplo, en el caso de Barcelona, la Sagrada Familia, las cuadras de Altamira, la Alhambra de Granada, oculta el resto de patrimonio, no solo cultural, sino gastronómico que tiene una región, una zona, un territorio, una ciudad. Si queréis, hacemos una ronda y cerramos. María, empiezo contigo. Yo vuelvo a insistir con lo mismo. Yo creo que hay otra mirada, hay que contar otras cosas del patrimonio, hay que saber qué es lo que a la gente le interesa, y por supuesto, estoy de acuerdo contigo, este tema de tener también imaginarios complementarios y poder generar. Tenemos ese patrimonio, pero no lo contamos bien. Yo creo que no lo contamos bien, pero no porque no lo sepamos contar, sino porque las cosas han cambiado mucho y porque tenemos que estar pensando qué tenemos que decirle. Tenemos que reinventar un storytelling según las necesidades y los intereses de los viajeros y de los usuarios nuevos. Pablo. Bueno, muchas aristas tu pregunta, porque es verdad que son patrimonios completamente diferentes en cuanto al que a mí me toca, ¿no?, que tiene que ver con el patrimonio rupestre y arqueológico. La evidencia es que uno es el descubrimiento, a partir de ahí es la preservación y la difusión, pero genera una economía adyacente que es la de la investigación, ¿no?, que es absolutamente importante en yacimientos que tienen que ver con la evolución humana, o incluso en este caso de la evolución del primer arte, que es lo que venimos haciendo y desarrollando en Cantabria. Por lo tanto, si se financia lo suficiente la inversión, pues es que es limitada la capacidad de inversión y es infinita la necesidad de inversión, porque hablamos de yacimientos que algunos están encapsulados en el tiempo, como la Cueva de la Garma, donde se quedó como estaba porque hubo un desprendimiento y entramos prácticamente levitando para no tocar ni siquiera el suelo arenoso, donde se conservan todavía las pisadas de las personas que allí habitaron, y por lo tanto eso nos permite ver las épocas de la evolución humana, las entradas por las que accedían también los animales.
Entonces, la economía que tiene que ver con la preservación del patrimonio, de la cultura y su potenciación por la vía turística es infinita. En Cantabria, de hecho, nuestro eslogan así lo acredita, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de belleza solo en la superficie, sino en el mar y dentro de nuestras cavidades. Por lo tanto, si estoy aquí para reclamar más inversión, pues evidentemente nos la reclamamos a nosotros mismos, ¿no? Porque es verdad que tenemos la capacidad de cambiar las cosas desde las instituciones y así lo hacemos. El proyecto del que os he venido hablando todo el día, que estoy deseando que vengáis a verlo, por cierto, que es ese gran museo de arqueología y prehistoria que vamos a desarrollar en la ciudad de Santander, precisamente reivindica esto, ¿no? Es un motor que viene a transformar una situación económica que tiene que ver con el cuidado, con la preservación y con la difusión del patrimonio prehistórico, pensando en esa economía que viene ligada al visitante y al turismo. Y por eso trabajamos en esta línea. Xavier. A ver, somos un país con un fondo patrimonial inmenso, de los más importantes del mundo. Creo que somos el segundo país con más, o tercer país con más monumentos declarados por la UNESCO. Tercero. ¿Perdón? Tercero. El tercero. En segundo lugar, hay un problema también de fondo, que es la propiedad de una parte de este patrimonio, y un patrimonio eclesiástico, y eso no deja de ser, también no tiene sus puntos. Hay un marco normativo que hubiese tenido que servir quizá mejor para invertir en mejoras de patrimonio, que es el 1% de la obra pública, que no siempre ha acabado de resolverse bien. Y hay una cuestión de fondo que yo sí la digo sin ningún pudor. Creo que el patrimonio es también un relato, y creo que el relato no está del todo bien construido en este país. Y pongo un ejemplo para explicarlo. Todos os acordáis probablemente de una serie de exposiciones que hizo o que se hicieron con patrimonio eclesiástico, Las Edades del Hombre, si no me equivoco, sí, que fueron una manera de entender una parte del patrimonio radicalmente distinto de lo que habíamos conocido anteriormente. Esa es una estructura que yo creo que nos ayudaría primero a ser más país, a ser más comunidad, a entender nuestro pasado y a explicarnos mejor también con aquel que viene. Creo que el relato debería ser un elemento en el que pusiéramos cierto interés. Estaría bien que desde las instituciones asociáramos también a la gestión patrimonial la construcción de este relato. Creo que sería una buena iniciativa, necesaria por lo demás. Juan, la última intervención, rápidamente, y cerramos. Bueno, mira, yo creo que me gustaría diferenciar, aunque no se puede tampoco hacer mucha diferenciación entre lo que es la conservación de nuestro patrimonio histórico monumental, ¿no? Que es lo que muchas veces confundimos con lo que es también ese patrimonio cultural que tenemos la inmensa mayoría de los territorios de nuestra comunidad autónoma y que también forma parte de esa oferta turística que en un momento como este, al menos a nosotros en Andalucía, pues nos resultaba difícil entender que no se hubiera puesto ya en valor. Cuando hablamos del flamenco, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, no solamente hablamos, como te decía, de esas 6 ciudades andaluzas declaradas patrimonio de la humanidad, como son Sevilla, Granada, Córdoba, Antequera, Baeza, Úbeda, sino hablo, por ejemplo, del flamenco, y estamos poniendo en valor el flamenco. Al final estamos poniendo en valor la cultura y, en definitiva, toda la historia de una comunidad autónoma como es Andalucía. Lo hemos puesto en marcha, un proyecto que tú conoces perfectamente como es precisamente Andalucía Flamenca, o cuando hablamos también del mundo ecuestre, que también forma parte de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, con ese proyecto Andalucía Deja Huellas, que no te hablo ya solo de la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez, te hablo de muchísimas otras actividades que se realizan a lo largo y ancho de toda Andalucía. Pero sí es cierto que se dedica poco dinero a la inversión de nuestro patrimonio, en este caso, de espacios como, bueno, pues la Alhambra, o como pueda ser la Sagrada Familia, o como pueda ser, en definitiva, cualquier otra de esas joyas que tenemos en este país y que deberíamos de cuidar mucho más, ¿no? Ahí yo creo que hay un déficit entre todos, entre las instituciones, y como bien decía Xavier, también muchos en propiedad privada, no solamente de la Iglesia, sino también en propiedad privada, pues se debería, bueno, de legislar para que realmente pudiéramos trabajar de una forma mucho más coordinada y se pudieran dedicar más recursos precisamente a su conservación y a su puesta en valor. Pues muchísimas gracias, muchas gracias Juan, muchas gracias Pablo, Xavier, María.
Vamos a dar paso a la entrevista que va a hacer Ignacio Escolar a la ministra de Turismo. Os lo agradezco a todos.